Los soldados que van a luchar en las guerras están condenados a sufrir eternamente. Conozca hoy la historia de una víctima de las guerras. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy les voy a leer la psicografía de Darcy Ray, que fue un soldado que desencarnó en la guerra. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Morí y Ahora, coordinado por el espíritu de Antonio Carlos y psicografiado por la medium Vera Lúcia Marinzecchi. Me gustaría recordarles que esta, como todas las demás psicografías, es considerada una regla. Esta es la historia de Darcy Lay y, en la espiritualidad, todos tenemos experiencias diferentes porque somos individualidades. Capítulo 15. La guerra. Yo, Darcy Lay, Darcy, como me llamaban y me llaman, desencarné en una guerra. Recuerdo todos los acontecimientos y hago los relatos como si hablara a usted, amigo lector. Viví muy bien encarnado. Sí, a veces me quejaba. Eran por molestias simples o mundanas. Ahora entiendo que era feliz. Una familia estructurada, padres amables, hermanos que me amaban, a mí y yo a ellos, una esposa amada y una hijita hermosa y saludable. Militar por vocación, aspiraba a hacer carrera y retirarme en el grado de general. Con este fin, fui dedicado y estudioso. La guerra estalló en un país lejano. No tuvimos nada que ver con esa sangrienta disputa. Fui convocado junto con otros compañeros para participar en el conflicto. Nos enviaron a patrullar el lugar como emisarios de paz. La despedida fue muy emotiva. Sufrimos. Abrazamos a nuestros familiares durante mucho tiempo. Recibí recomendaciones e hice algunas. Mamá, mi esposa y mi hijita me abrazaron llorando. Que Dios te bendiga, hijo mío. Adiós, papito. No te olvides de nosotros, amor. Y me fui. Tierra lejana, costumbres diferentes, idioma incomprensible. Teníamos que esforzarnos por hacer nuestro trabajo a nuestra satisfacción. Fuimos bien recibidos por la mayoría de la población. Nos dimos cuenta de que sufrían demasiado. Muchos de ellos anhelaban la paz, los conocimientos de varios abusos, barbaridades y atrocidades. La guerra brinda oportunidad para que muchas personas cometan actos que no se habían cometido en otros tiempos. Podíamos ver el sentimiento del odio en sus miradas, en los gestos y en los discursos. Estábamos acampados cerca de una ciudad. Por allí eran pocas las familias que no tuvieran a uno de sus miembros muertos por aquella guerra. Por todas partes había signos de violencia. Vimos sangre en la tierra de un pequeño camino por el que íbamos hacia una fuente de agua. Nos reuníamos todas las tardes para rezar por los muertos, por los que sufrían y por nosotros mismos. Teníamos miedo. Aquí no estamos protegidos, dijo mi superior. Se odian mucho y desean venganza. No dejarán de luchar. Debemos estar alerta. Fuimos atacados en una emboscada por la noche. Fui herido. Sentí una sensación de ardor en el pecho como si me hubieran quemado. Fueron momentos de agonía, afán, gritos y disparos. Yo sangraba mucho. Un médico se acercó a mí. Sálvame, por favor, no quiero morir, le supliqué. No entendió lo que dije, pero sintió mi llamada. Me miró con amabilidad. Rápidamente me examinó, me puso una venda en la herida y dijo algo que no entendí. Entendí que me estaba calentando, tratando de animarme, pero me di cuenta de su pensamiento. Mi condición era grave. Sentía dolor. Fui desapareciendo o me desmayaba. Perdí el conocimiento. Hacía todo lo posible por mantenerme despierto. Lo recordé. Era como ver una película dentro de mi mente. Me encontré pequeño, recibiendo los besos amorosos de mi madre. Papá sonriendo, abrazándome. Mis abuelos complaciéndome y abrazándome.
Me vi caminando con mamá, los dos paseando con nuestro cachorro. Mi mamá sonriente, saludando a todos. Buenos días. Y ella me hablando. Hijo, debes desearle de todo corazón a la gente buenos días. La felicidad está en las pequeñas cosas, en los actos simples. Y los saludados respondieron alegres y sonrientes. Mis graduaciones. Recordé el preescolar. Estaba vestido con una bata. Vi de un vistazo los acontecimientos importantes de mi vida. Mi matrimonio, el nacimiento de mi hija. Cuando la recordé, quise luchar por mi vida. Con gran esfuerzo, abrí los ojos. Los disparos habían cesado. Llegaron refuerzos. Otros médicos y enfermeras entraron en nuestro campamento. Me pusieron en una camilla y nos subimos a una ambulancia. Más confiado, me relajé y me desmayé de vez. Dormí. Me desperté y sentí algo extraño. Sin entender cómo, me vi siendo llevado al hospital donde desencarné. En momentos rápidos, vi mi cuerpo ser llevado a mi país y enterrado como un héroe. Sentí por un momento el dolor de mis padres, el llanto de mi esposa y el lamento de mis amigos. No debo pensar en eso, dije en voz baja. No debo prestar atención a los sueños. Abrí bien los ojos y me senté en la cama. Miré con curiosidad el lugar donde me encontraba y seguí hablando. Estoy en un hospital. Estaba en una enfermería con muchas camas, todas ocupadas. Vi en la cama de al lado a un compañero y amigo. Estudiamos juntos y fuimos convocados al mismo tiempo. ¿Usted también está herido?, le pregunté. Me miró raro. Parecía ebrio. Pensé que tal vez estaba anestesiado. No lo sé, respondió. Parece que recibí un disparo. Lo sentí en mi cabeza y me desmayé. Me desperté y no tengo ninguna herida. Ustedes no sospechan de nada, dijo otro soldado desde la cama de al lado. Fuimos heridos y no tenemos heridas. Creo que estamos muertos. Eso debe ser. Nuestro cuerpo tuvo sus funciones cesadas y, como los espíritus no mueren, nos sentimos vivos, pero estamos muertos. Me miré el pecho. Me abrí la camisa. Nada. No había heridas. Me reconcilié. Había soñado. No tuvimos ningún ataque y no resulté herido. Pero, ¿por qué estaba en esta enfermería? Sentí un miedo terrible y le pregunté al joven que había hablado. ¿Por qué dijiste esto? ¿De verdad crees que estamos muertos? No es una idea agradable, pero estoy razonando. Estábamos en medio de una guerra horrible. Todas las guerras son horribles. Fuimos atacados. Me atingieron aquí en la frente. Sentí que la sangre fluía. Ahora estoy aquí en esa enfermería desconocida. Leí en algunos libros espíritas algo de eso. Mi abuela sigue esta doctrina y, según ella, morir es así, algo muy natural. No, no quiero morir. Solo tengo 26 años. Estoy comprometido. No quiero morir. Por Dios, no quiero. Mi amigo gritó desesperado. Temblaba de miedo al pensar que era verdad y también al ver a mi amigo gritando. Dos personas vestidas de blanco se acercaron corriendo a nosotros. Trataron de calmarlo. No sé cómo. Lo durmieron. No vi aplicar en nada, ni inyecciones. Me acurruqué en la cama. Le pregunté a la muchacha que había venido con un señor que ayudara a mi amigo. ¿Estamos muertos? ¿Y ahora qué? Cálmate y confía. Donde quiera que estemos, Dios está con nosotros. Tenía ganas de llorar. Ella se acercó a mí, me tomó de la mano y continuó hablando. Darcy, estamos entre amigos. No te desesperes. Reza y trata de mantener la calma. Siempre estamos vivos. A ti te ha pasado un cambio y... ¡Malditos sean! Los mataré, ignorantes, gritó un joven que estaba cerca de nosotros y que salió pateando todo a su paso. El otro, que estaba a mi lado, me dijo, Darcy, no hagas lo que él hizo. Si te vas de aquí, deambularás entre los muertos de la guerra que se odian entre sí. No odiaba, sentía lástima por todos, especialmente por los que sufrían y por mí.
me mataron en un conflicto que ni siquiera era mío. La muchacha sonrió y me dijo, menos mal, Darcy, que no odias y sientes que el conflicto no es tuyo. Acuéstese bien, relájese y duerma. Ella, evidentemente, tenía mucho que hacer. Escuché gritos de dolor y rebelión, y la muchacha se alejó apresuradamente. Miré al joven que estaba a mi lado, el que me había hablado. Él sonrió y dijo, mi nombre es Theo, no te apavores. ¿Qué vas a pasar con nosotros? Pregunté angustiado. Tenemos que agradecer a Dios que estamos aquí. Que yo sepa, nos ayudaron. Los buenos desencarnados deben habernos traído aquí y nuestro cuerpo físico debe haber sido enterrado. Ven cá, ven a mirar afuera a través de la ventana. Se puso de pie y se acercó a mí, ralándome de la mano. Me levanté. Estaba mareado, pero fui con él a la ventana que estaba cerrada por un vidrio. Mira, Darcy, afuera hay guerra. Vea, allí están los que murieron sintiendo odio. Siguen luchando. ¿Ves a los de allí? Se sienten tan enojados que se atacan entre sí. Creo que nunca olvidaré lo que vi. Muchos muertos como nosotros, sangrando, heridos. Algunos parecían disparar, otros se agredieron mutuamente con cuchillos, piedras, puñetazos y bofetadas. Se maldecían y blasfemaban unos a otros con gran despecho. Lloré. La muchacha se acercó de nuevo. Los dos la miramos. Pedí explicaciones con los ojos. Ella habló con calma. Los sentimientos fuertes nos acompañan después de que el cuerpo físico ha fallecido. Los que vemos allí están todos desencarnados, es decir, vivos en espíritu. No solo guerrean, sino que se odian entre sí. El odio los perturba y siguen queriendo el mal de su prójimo, de aquellos a quienes consideran enemigos. ¿Cuánto tiempo permanecerán así? Preguntó Theo. Hasta que se sientan cansados de sufrir y resuelvan perdonar y pedir perdón, respondió. ¿Qué será de nosotros? Pregunté. Serán trasladados a su país. Allí irás a las ciudades espirituales que llamamos colonias y que están ubicadas en el plano espiritual cerca de la ciudad en la que residían cuando encarnados. En este lugar recibirán orientación y aprenderán a vivir con el cuerpo que ahora cuentan, el perispíritu. Verás que la vida sigue. Sentí mucha lástima de mí mismo. Lloré y me lamenté. Nada volverá a ser igual. Dejé a los que amaba. Tienes razón, dijo la muchacha. Nada volverá a ser igual. La vida en la espiritualidad es diferente, aunque muchos la encuentran similar. Darcy, cuando amamos, el amor nos acompaña y ese sentimiento nos fortalece. Te acostumbrarás. También dejé un cuerpo joven, familia, un prometido y muchos amigos. Cuando regresé a la espiritualidad, pensé que los había perdido, pero no, ellos seguían amándome y yo a ellos. Lamenté mucho haber hecho este cambio, pero como siempre, decidí luchar. Acepté la desencarnación cuando empecé a preocuparme y ayudar a los que sufren. Fuimos trasladados. Aunque pensé que todo era muy hermoso, estaba triste. No quería haber hecho el cambio de planes, pero me llevé una grata sorpresa. Mis dos abuelos estaban esperando, y de ellos recibí caricias, ánimos, cariño y orientación. No fue fácil. Lo extrañé y quise estar encarnado. Anhelaba estar en casa, mirando a mi hijita mientras crecía, ayudar a mi esposa y besar a mis padres. Actos sencillos que tanto me gustaba hacer y que ahora eran tan valiosos para mí. Mi tiempo fue lleno. Para aprender a vivir en el plano espiritual, fui a estudiar. Empecé a hacer tareas, a participar en un coro, a practicar deportes y a leer libros. Un día me di cuenta de que estaba adaptado. Recibí visita de mis familiares encarnados y pude verlos en breves ocasiones.
Soy útil y me esfuerzo por serlo cada vez más. En ambos planos, físico y espiritual, hay una falta de servidores. Sabiendo esto, deseo ser un siervo y hacer una obra de socorro con afecto. Aquella socorrista que me ayudó en el puesto de socorro de este país en guerra tenía razón. Solo estaremos bien cuando la preocupación por los demás sea más grande que con nosotros. Darcy Ley. Explicaciones de Antonio Carlos. No es agradable ver una batalla en la que las personas resultan heridas o se matan entre sí. Es aún más triste ver esos eventos desde el plano espiritual. Muchos de los que desencarnan en una guerra pueden ser ayudados inmediatamente, otros no. Hemos visto en el informe de este invitado que él y algunos compañeros pudieran recibir ayuda. Los que odiaban se desprendían del cuerpo físico muerto, pero sintieron que las heridas y el dolor los enojaban más, por eso que continuaron guerreando. Siempre debemos rezar para que los hombres se entiendan entre sí y para que no se hagan más guerras. Darcy sintió el cambio de planes y es natural que muchos lo sientan. Dejar todo lo que amas no es fácil, pero frente a la desencarnación tenemos que hacer un esfuerzo para acostumbrarnos a vivir en la espiritualidad y también a amar otras cosas y personas. Jesús recomendó para que nos envolvemos en un cinturón para el viaje. En aquella época, los viajes casi siempre se hacían a pie y era necesaria una buena preparación. El Maestro Jesús compara la desencarnación con un viaje que tendremos que hacer. Y como no sabemos cuándo viajaremos, debemos estar preparados. Encarnar, vivir provisionalmente en el plano físico encarnado y desencarnar son eventos naturales. Sabios son los que pueden entender eso. Y este invitado terminó su relato con una gran verdad que se reduce a es dando que se recibe. Y el próximo viernes conoceremos un poco sobre las encarnaciones de Emmanuel y sus aportes a la doctrina espírita. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.